El espacio es lugar, medida y tiempo. Gracias por acompañarnos en esta sesión de Espacios Habitados, una conversación en la que hablaremos de inquietudes, influencias, procesos creativos, todo aquello que inspira y forma parte de la creación. Hoy conoceremos los espacios habitados de Gemma Solsona. Comenzamos. Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muy ilusionada de estar compartiendo este espacio habitado por tantas y tantas escritoras, de momento al menos unas cuantas antes que yo y sobre todo por ti, Alma, y eso, feliz de poder charlar, que ya sabes que charlar siempre es un placer. A ti y a mí nos gusta mucho. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado conversar con nosotros aquí en Espacios Habitados para conocer tu manera de construir tus historias, los espacios que habitas, que construyes, esos universos tan especiales que tú tienes en todos tus cuentos. Y la verdad es que tenía muchas ganas de conversar, así que, bueno, pues vamos a comenzar. Tú estudiaste comunicación audiovisual, publicidad, eres profesora de escritura creativa, organizas talleres, clubs de lectura, eh, colaboras en diferentes espacios culturales, colaboras con alguna revista online y presentas también el espacio en YouTube, que es un desván propio de la mano de la librería Gigamesh. ¿Cómo te defines tú? A ver, yo me defino ante todo apasionada de las cosas que me gustan, supongo. Y entonces eso me lleva a las cosas que me gustan o de las cosas que más me gustan son es la literatura, una de las cosas. Y en la literatura, por lo tanto, tengo la vía como escritora, la vía de llegar a la literatura a través de la escritura y a través de la imaginación y a través de la creación de mundos y de historias propias, que para mí, y eso a lo mejor en algún otro momento saldrá, no se completan tampoco hasta que llegan a otra persona y las acaba de definir a través de su lectura. Y por otro lado, también la literatura, naturalmente, para mí no existiría en la escritura si no me gustara leer. Alguna vez he escuchado a personas que les gusta escribir, pero que te dicen que no leen demasiado porque no tienen tiempo o porque... Para mí eso es es paradójico, ¿no? Porque no entiendo la literatura, en mi caso, porque me gusta escribir, pero sin poder llegar a esa escritura a través de los libros que me gustan también y a través de disfrutarlos y leerlos, ¿no? Entonces, con tantos autores y tantas autoras que forman parte ya de mi propio espacio también, porque de alguna manera yo no sería quien soy. Y ya no solo a nivel de escritura, sino que nos conforma, yo creo, lo que leemos nos conforma y nos forma en muchos otros aspectos, ¿no? de la vida. Entonces yo no sería
lo que soy sin esos autores y autoras que me han estado acompañando desde que empecé a leer. Entonces, me defino, ya te digo, apasionada de lo que me gusta, que es la literatura, y a través de la literatura, por lo tanto, escribo, leo, y una cosa también lleva a la otra, que al final, si te gusta tanto, tienes una necesidad de comunicar, y soy también comunicadora a nivel Sí, sí. profesional, porque trabajo en publicidad y trabajo, o siempre he trabajado en publicidad y en comunicación corporativa, y eso me ha llevado también a que si hay algo que me apasiona, como es la literatura, intento divulgarlo allí donde puedo, de una manera amateur, porque es así, es en revistas digitales o en espacios a través de donde me dejan hablar de lo que me gusta. Naturalmente también ya de una manera como más profesional en los talleres de escritura, que es también otra forma de seguir divulgando literatura. Y estuve durante muchos años en una escuela de escritores siendo profesora de escritura creativa y de relato. Y eso luego ahora lo he llevado pues a talleres en bibliotecas, etcétera, lo que te decía, ¿no? Allí donde me dejen divulgar literatura, sea a través de una entrevista como hoy, muchas gracias Alma, o sea a través de talleres, o sea a través de clubs de lectura, pues allí estaré, porque es lo que me gusta hacer. Ahora volveremos a la emoción y a la fascinación, porque tu literatura siempre nos lleva para allá. Pero mira, la infancia, lo hemos comentado con las otras escritoras que nos han acompañado, pues es un territorio, ¿no? Es un lugar común porque todas las personas hemos pasado por ahí. Jugando un poco, haciendo como un poco un juego. Si tú te vieras ahora mismo a través de una ventana, como cuando eras niña, viéndote como cuando eras niña y tú te vieras a través de una ventana, ¿cómo te vería? ¿Cómo te recuerdas en ese sentido? ¿Cómo construyes ese recuerdo de ti misma? Si yo me viera a través de una ventana, como Sí. cuando era niña, es que te he perdido un momento. Ah, perdona, A perdona, ver, sí. si yo me viera, Y vieras a una sí, niña que está sí, allí, si que yo me eres tú, viera ¿cómo a te través, recuerdas? pues yo me recuerdo siempre rodeada de libros, que yo creo que escuché alguna de las entrevistas de tus anteriores, de las anteriores escritoras, y es curioso, ¿no? Porque me diría que casi todas nos recordamos de igual manera. Yo me recuerdo, de hecho, algunas de mis primeras fotos son ya con un libro bajo el brazo. Mis padres tienen en casa fotografías mías de pequeña con libros enormes de cuentos en la mano, enseñando el libro de cuentos que más me gustaba. Entonces me recuerdo siempre en ese sentido rodeada de libros, porque además es que, y una imagen que me viene a la cabeza y que me hace especial ilusión siempre recordar, y es cierta, o sea, a mi madre todavía se lo podríamos preguntar, cuando yo me iba a la cama y ya sabía, y ya había aprendido a leer, aprendí a leer, bueno, creo que con 4 o 5 años ya estaba leyendo mis propios cuentos. Entonces yo lo que me gustaba era ponerme en la cama, tirar encima de la cama todos los varios o muchos de los cuentos que tenía, y es un poco como este síndrome de Diógenes actual que tengo, que estoy aquí en mi estudio y estoy rodeada de libros. Pues entonces cuando era pequeña mi gran momento era antes de irme a la cama, ya no necesitaba a nadie que me contara los cuentos, que naturalmente la voz de los cuentos en mi cabeza es la de mi madre, ¿no? Que ha sido la persona que me ha contado los primeros cuentos, como en la mayoría, supongo, ¿no? De las personas. Pero cuando ya tuve la capacidad de leer por mí misma, yo tengo esa imagen en la cabeza de sentarme de ponerme en la cama, ¿no? Mi madre dejarme por perdida y dejarme unos cuantos minutos más para que leyera, y yo rodeada de cuentos que luego, claro, a la hora de dormir, entonces tenías que hacer un cúmulo con todos y dejarlos en el suelo, que luego ya al día siguiente, si eso ya se ordenaban. Pero tengo eso en la cabeza, y luego, en mi caso, también es cierto, luego ya un poco más mayor, porque eso no me pasaba con los cuentos, pero ya me pasaba con las novelas de los Hollister o de Enid Blyton que leía, ¿no? Que ya, pues yo qué sé, pues con 9, 10 años yo ya estaba pues leyendo estas novelas, y no te digo ya cuando empecé con Agatha Christie, que empecé con 11, 12 años a leerlo, bastante pronto.
mi madre me decía que había que irse a la cama y esto es cierto. O sea, yo tenía una linternita y entonces como en las películas, ¿no? Como cuando lo vemos, o sea, yo necesitaba seguir leyendo, entonces me tapaba y con una linternita seguía leyendo para saber cómo acababa ese libro de los Hollister, de Enid Blyton y luego de Agatha Christie, ¿no? Y luego al día siguiente no llegaba tarde al cole, o sí, porque siempre he sido un poco tardona, pero bueno, tampoco pasaba absolutamente nada por llegar unos minutos tarde. Pero lo recuerdo así, siempre rodeada de libros, siempre deseando que me contaran historias, siempre también fascinada por las historias a través de la televisión, porque yo me quedaba ya también de pequeña con mi madre viendo los ciclos que había. Aquí había una en la 2, ¿no? O en televisión española. En aquella época solo tenías eso. Entonces yo me quedaba viendo películas para adultos, pero me quedaba viendo los ciclos dedicados a las folclóricas. Y entonces a lo mejor te daban el ciclo de Imperio Argentina, que a mí me alucinaba los ciclos dedicados a Lola Flores, a Rocío Dúrcal, entonces me quedaba viendo también las folclóricas, cine clásico, naturalmente, todas las actrices que todavía me fascinan, porque además me llevan a esas noches en las que luego porque había rombos en aquella época, ojo, los rombos Para indicar las edades, ¿o qué? Sí, claro, ¿no? tú no los has conocido, pero aquí habría otro indicador en México, pero no sé. Creo que había otro indicador, sí. Aquí en España teníamos los rombos para indicar. Un rombo era, qué bueno, que quizá había una escena un pelín más fuerte, y 2 rombos era a la cama directamente. Pero con mi madre ya luego todo era un poco más flexible, ¿no? Porque a lo mejor te ponían un rombo a una película de Ava Gardner, ¿sabes qué te quiero decir? Ya. Y entonces Que había un beso, ¿no? Que había un beso. La podías ver. Y yo lo recuerdo, quedarme allí. Luego también cuando, pues eso, con 10, 11 años, viéndose esas películas con mi madre, entonces, y luego imaginando cómo quería que acabaran esas películas. Por lo tanto, quizá me recuerdo siempre como una niña lectora, como una niña ávida de que fuera como fuera, a través de la voz, a través de películas, a través de las conversaciones que escuchaba de los adultos, saber nuevas historias, y también como una niña muy soñadora, porque luego esas historias pues yo las acababa a mi manera o como a mí me daba la gana en mi cabeza, y cuando empecé a escribir pues ya a través de la escritura. ¿Qué edad tenías cuando empezaste? O sea, que tú recuerdas que ya decidiste empezar a escribir, que decir, bueno, ahora yo tengo ya mi propia historia, lo voy a poner en papel. ¿En qué momento Pues recuerdas mira, tú yo eso? lo tengo, y además, si luego me puedo levantar un ¿Lo momento, te guardas? voy a Creo que alguna enseñar. vez me contaste que lo tienes guardado o Sí, algo, creo que lo ¿no? tengo guardado. Si quieres, ahora creo que tardaré nada, menos de un minuto, porque creo que lo tengo, no lo había sacado, pero ahora creo que lo tengo a mano, si Vale, no como te lo haremos digo. una pequeña pausa, pues Perfecto. tenemos un Pues en momentito la de pausa, pequeña pausa así que lo buscas si lo quieres. busco y os lo entrego. Yo diría que por lo tanto, según esa libreta que tengo con los cuentos que ahora te comentaré, yo empecé a escribir a lo mejor a los 7 años. Escribía ya mis propios cuentos, 6, 7 añitos, y entonces con 8 años mi abuela hizo una recopilación de los cuentos que yo con 8 años, todos los cuentos que yo había escrito hasta entonces, y los tengo transcritos con la maravillosa tipografía de mi abuela, que además es una Ah, de esas caligrafías, perdón, de esas caligrafías de las de antes, sí, sí, maravillosas, que sí. hoy en día ya hemos perdido, porque con las Sí, sí. prisas todos hacemos letra de lo que se llamaba antes de médicos, ¿no? O sea, todos hacemos ese tipo de caligrafía. Pero mi abuela tenía una caligrafía redonda, pulcra, maravillosa, y tengo una libretita amarilla, como las baldosas de Oz, supongo, Ajá. una libretita amarilla que luego os la enseñaré, con la caligrafía de mi abuela y mis primeros cuentos transcritos. Y en la libretita lo pone y dice, estos son los cuentos de la niña Gemma Solsona Asensio, de 8 años. Así que por tanto, diría que debí empezar a escribir a los 7 años. Yo ya era consciente de que quería escribir mis propias historias.
Y allí además hay algunas ilustraciones que luego, a medida cuando me hice adulta, salvando todas las distancias, porque ya, o sea, eso es una maravilla y tú y yo pronto espero que comentaremos más libros de esta gran autora que la tengo aquí, ¿no? Que es Ana María Matute, que además yo la tengo con un póster que dice una de sus frases más maravillosas, que dice, el mundo hay que fabricárselo uno mismo, hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo, hay que inventarse la vida porque acaba siendo verdad. Claro, Y claro. esta es cada una de las frases de Matute, muchas de las frases de Matute serían auténticos lemas, yo creo, de Sí, sí, vida sí. para las personas que amamos soñar y escribir. Pero una de las una de las historias, ¿no? que hay de Matute es que ella también escribía e ilustraba sus propios cuentos. Y de hecho se han publicado algunos libros con esos primeros cuentos y sus ilustraciones. Y cuando lo vi, que además creo que tiene la portada amarilla también, que yo eso también, luego intentaré buscarlo porque creo que lo tengo por aquí y te lo enseñaré. Es que no sé si lo tengo demasiado a mano porque tengo toda la parte de Matute aquí guardada, la de Rudureda, la de Carter y la de Shirley, como no. Todas Y juntas. Las cómo no, maestras juntas. están nuestras musas maestras. Claro. Pues luego a ver si lo encuentro y te lo enseño. Y está ahí también una recopilación de sus cuentos. Y cuando lo vi, me hizo muchísima gracia, porque pensé, digo, Que tú fíjate, también los ilustrabas. sí, yo también los ilustraba. Ahora Porque, ya dibujo fatal, es mi padre, el pintor, ha esto sido siempre. recordaba que tu padre es pintor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo dibujo, vamos, no te sabría dibujar, lo único que sé dibujar es un gato. Bueno, pero Y es que como dijo Leonora Carrington, todos dibujamos, lo que pasa es que en algún momento dejamos de hacerlo. es Y entonces, verdad, claro, dejas de cierto. hacerlo y pierdes práctica. Yo siento que no tuve Eso. talento jamás, ¿no? Pero yo creo que básicamente es eso, que tenemos la habilidad todas las personas, pero dejamos de hacerlo. Y en tu caso, seguramente lo hacías y lo hacías bien, pero dejaste de hacerlo y te centraste en la escritura. Sí, yo de hecho, de pequeña había ganado algún concurso de dibujo y mi abuela, porque claro, esto me viene porque mi abuela había estudiado en una academia de bellas artes aquí en Barcelona. Lo que pasa es que por temas de la época, lamentablemente, esto tú y yo también lo hemos hablado muchísimo a veces, ¿no? Como las mujeres en aquel momento, en aquella época, mi abuela, te estoy hablando a lo mejor de los años 30, 40, cuando ella fue joven, ¿no? Y Ujú. ahora ya está muerta, desde hace muchos años, mi abuela por parte de mi padre, la madre de mi padre. Y ella era una gran artista, pintaba unas acuarelas maravillosas, delicadísimas, preciosas, se dedicaba a pintar flores y a pintar, que mira, de esto sí que te lo puedo enseñar. Esta es una de las acuarelas de mi abuela. ¿Cuál es el ah, qué bonita? ¿Cómo se llamaba tu abuela? Qué Mi abuela bonito. se llamaba Teresa Olivé. Teresa Teresa Oliver. Olivé, sí, Teresa Olivé la casa, y ella pintaba esto, pero además es que aprovechaba, era una maravilla, porque aprovechaba cartones, claro, ella es hija de la guerra civil, Ujú. vive un periodo de escasez aquí. Entonces mi abuela aprovechaba los cartones de la leche, aprovechaba los cartones de que encontraba de la comida, aprovechaba cualquier papel, cualquier trocito, o sea, no los tiraba y les daba una segunda vida, que esto creo que hay una palabra también seguro japonesa para decir estas Ujú. cosas tan maravillosas, que es darle una segunda vida a los objetos, y mi abuela les daba una segunda vida a esos trozos de papel viejos, Ujú. pintándolos y haciendo sus pequeñas obras de arte, que sobre todo, ya te digo, eran pinturas de flores y paisajes nevados, como estas postales de Guau, Navidad, qué porque bonito, qué pintaba bonito. mucho la acuarela. Entonces, Ujú, con estas miniaturas, mi abuela, mi padre, su hijo, mi padre, ujú. también pinta, y él pinta al óleo, ha pintado toda su vida y era como muy lógico que yo también Claro, pintara o claro. dibujara. Y mi abuela lo veía así, entonces animaba a su nieta a que dibujara y a que pintara. Pero su nieta no dibujó ni pintó, no ha pintado demasiado Bueno, en todos los narró las aspectos, historias de otra manera. pero ha intentado contar historias a través de la palabra, ¿no? Ya. Que en el fondo es eso, es contar Tú historias tú también. Sí.
a lo largo de tu vida, porque ahora evidentemente lo valoras y ahora mismo lo estás expresando, pero a lo largo de, yo qué sé, de tu infancia, tu adolescencia, ¿tú eras consciente de la importancia como de esas influencias, de esas personas que fueron para ti, tanto la lectura de tu madre, la influencia de tu abuela, lo que ibas leyendo? ¿Eras consciente como de esa influencia o lo vivías como algo muy, no sé, muy natural? No sé si era consciente de la influencia de la familia más cercana, porque no sé si somos conscientes de esa influencia Ujú, hasta que padecemos la ausencia, ¿no? ya. Hasta que Ujú, ya no los tenemos. Yo creo que la ausencia engrandece esos momentos vividos, ¿no? ujú, Y, y, mm, y yo en ese sentido, ahora en ocasiones pienso que me hubiera gustado, cuántas cosas me hubiera gustado preguntarle claro. a mi abuela acerca de la guerra o a mi abuelo. Y ahora que todavía tengo a mis padres, aunque ya son muy mayores, a veces también lo pienso, ¿no? Digo, no les pregunto lo suficiente, ¿no? Porque ya te Ujú, digo, creo que no somos conscientes de la influencia de las personas hasta que ya no están, ¿no? ya. Pero de los libros sí que he sido consciente, porque, ya te digo, siempre han estado ahí. De hecho, hubo una época en mi vida, yo cuando yo quería ser escritora, y quería ser escritora como tantas otras niñas de mi generación, después de leer Mujercitas, todas absolutamente, y de generaciones anteriores supongo, generaciones actuales no lo sé, pero casi todas, o sea, habíamos leído Mujercitas y todas queríamos ser como Josephine Ujú, March, ¿no? Nadie quería ser Meg, o muy pocas querían ser Meg, o querían ser Amy, ¿no? Todas ujú, querían ser Joe March y todas queríamos escribir, o casi todas, o digo ujú. yo, no lo sé. Pero más allá de ese momento y de esa sensación, yo era muy consciente de los libros que me marcaban y yo los iba guardando y iba dedicándoles o sea, mi pequeña devoción a esos autores y esas autores que me marcaban el camino ya de pequeña y adoraba mis libros, siempre los he adorado. Esto es otra anécdota que de pequeñita, yo qué sé, me parece que tendría 7 8 años, como hay un anuncio ahora de pizzas, que no voy a decir el nombre, que la niña Ujú. también dice que se va de casa. Ah, sí, Y, sí. y mi madre lo puede también afirmar, con 7 8 años yo me fui de casa, entre comillas, Sí, sí, sí. y cogí una maleta que eran las maletitas de la señorita Pepis, que eran maletitas que o sea, te metían allí los utensilios típicos de una señorita de maquillaje, secadores, tal. Ay, Entonces qué yo lo gracioso. vacié, me metí una Ajá. chaqueta porque eso tengo todavía el recuerdo y además mi madre me lo ha ido reforzando, ¿no? A lo largo del tiempo. Me metí una chaqueta que no sé ni si me hubiera ido, porque creo que era de un muñeco, no era ni para mí. Y lo que me metí en la maleta fueron 4 libros, 3 o 4 libros. Me parece que, no sé, me metí cuentos de hadas y no sé si me metí alguno de los Hollister. Y yo con eso me pensaba que ya estaba preparada para la vida, pero es que era el puntal que yo necesitaba. He estado acostumbrada desde entonces siempre, salgo de casa y yo no sé salir sin un libro. En el bolso, si llevo una bolsa, o sea, a veces salgo con mi marido y me dice, Gemma, ¿pero para qué? Si vamos a ir a comprar. No, yo, sin un libro No sale. al que aferrarme en algún momento, aunque sean 5 minutos, no sé salir. Entonces yo creo que de eso sí que he sido consciente, del Ujú, salvavidas que muchas veces es la literatura. claro. Qué interesante. Y entrando ya un poco más en lo que es tu trabajo, como veíamos hace un momento, has publicado diferente, porque bueno, digo, una cosa es como escribir y otra es publicar. Has escrito de siempre, pero publicar, has publicado varios libros de relatos tuyos y luego también has coordinado diversas antologías. Eres muy activa en el mundo editorial en el sentido de que siempre estás intentando reunir, difundir, apoyar, dar a conocer, etcétera. Pero en el caso concreto de tu trabajo, tenías muy claro que digamos que el ritmo que te daba la historia era especialmente para cuento, porque eso para mí no es una cuestión de tamaño, ¿no? Como a veces he escuchado por ahí algunas cosas. Es que no le Sí. alcanzó mientras hace la novela ese cuento. No, no. Esto tiene que ver
con el tono, con el espacio que necesita una historia. Y en tu caso, creo que tú te has encontrado bastante cómoda con el cuento. Mm. ¿En qué momento empezó esta comodidad con esa manera de narrar? A ver, yo creo que con el cuento, espera que me pongo aquí otra vez, yo creo que con el cuento nacemos todos, ¿no? Porque al final Exacto, exacto. lo primero que escuchamos en la vida son cuentos. Ujú. La gran mayoría, ¿no? No creo que a nadie de pequeño, en vez de contarle Barba Azul o La Bella Durmiente, empiecen a contarle Orlando, ¿no? De Virginia Woolf, ¿me Claro. entiendes? O sea, no lo veo. Es algo como Y muy claro, inherente, ¿no? A la claro, ¿no? persona. Ajá. Incluso, digo, bueno, o sea, haciendo algo que podría ser real, a alguien que le cuenten la historia interminable, ¿no? Y que la Ujú, historia interminable yo creo que es un poco mil y una noches también, porque son muchos cuentos dentro de la historia interminable. Hay muchas historias dentro de los libros también que nos marcan de pequeños. Entonces, desde esa perspectiva, el cuento siempre va con nosotros y siempre ha ido conmigo. ujú, Pero antes lo que te comentaba, yo siempre había tenido claro que la literatura era algo necesario para mí, era algo que estaba ahí siempre para como un consuelo, como que me fascinaba, que me maravillaba, que es mi pasión. Am, pero sí que es verdad que la vida, hay un momento dado en el que yo decido estudiar comunicación audiovisual, contar historias, pero de otra forma. Me meto en la universidad y me aparto de esa idea de contar historias porque me meto en producción publicitaria. Y entonces estoy como una serie de años en los que esa parte creativa la dejo de lado porque estaba en la ujú. universidad, estaba estudiando, estaba intentando trabajar, etcétera. Y, y como máximo me hago receptora, ¿no? De historias y sigo leyendo. Leer, eso sí que no lo he abandonado jamás en la vida. Ujú. Pero llega un momento en el que digo, ostras, es que quiero escribir otra vez. Y decido apuntarme a una escuela de escritores en Barcelona que se llama el Aula de Escritores, y podría decirte de manera muy romántica y diciendo como en plan Matute que hay que inventarse la vida porque acaba siendo verdad, que sí, que yo tenía muy claro que quería escribir cuento, pero no es así. Alma, yo me Vale. apunto a relato, no me apunto a escritura creativa, ni tan solo a escritura Ah, creativa, me apunto a comenzando por relato. aquí. Ajá. Exacto, porque me iba bien por los horarios, porque yo tenía un trabajo hasta las 7 de la tarde en una oficina Vale. y, y me apunto por horarios. Y allí es cuando empiezo a conocer los mecanismos del cuento, Ujú, empiezo a profundizar, que a lo mejor ya te digo, tendría, no sé si no había llegado a cumplir 30, ¿no? Empiezo a meterme como lectora de relato, empiezo a leer a Chekhov, empiezo a leer a Cortázar, empiezo a leer a Borges, empiezo a leer a los grandes del relato. Me doy ujú, cuenta de que el relato estaba conmigo desde antes, a través de los cuentos de hadas, a través de ese tipo de historias, y que de alguna manera encaja muy bien con mi forma de ser, porque, ya lo ves, soy dispersa por naturaleza y ujú. entonces el relato me permite, siempre lo digo, concentrarme en un momento dado en una historia, pero no sentirme mal por estar en ese momento en esa historia, porque sé que más tarde o más temprano voy a poderme dedicar a las otras 5 o 6 que también Ya. quiero, ¿no? Y esa intensidad de dedicación, que también es un poco lo que a mí me gusta, me lo permite el relato, a la vez que me permite estar captando todos los estímulos que me da la vida y que me dan las cosas que me gustan para pensar que tengo todavía una batería de historias por contar Ujú, y que no tengo que dedicar 3 años de mi vida a una sola historia, sino que puedo dedicar, ojo, 3 años de mi vida a 10 historias, si me da la gana, ujú. cogerlas en cada momento, según me apetece, seguirlas perfeccionando, porque yo soy de las que piensan que un relato no lo acabas en una tarde, sino que el relato te acompaña también y lo Ujú. vas perfeccionando. Es orgánico también. La escritura es orgánica y se forma con lo que lees, con lo que te dicen, con lo que tú sientes en ese momento. Entonces los relatos también van contigo. Y descubrí
que ese esquema, esa estructura, es la que a mí me funcionaba, al menos en ese momento. Y se me abrió un mundo y continué con el relato y me hice firme defensora de las historias de aliento corto. Ya, de aliento. Yo ya sabes que soy una gran fan de los cuentos. Yo creo que una de la manera de narrar en la que como lectora me siento muy, no sé si muy identificada por tradición, ¿no? Porque en México, en América Latina, hay una tradición de lectura de cuento importante. Y por otro lado, porque siempre me impresiona, me fascina ver cómo en tan pocas líneas, porque no tiene el volumen que puede tener una novela, en tan pocas líneas, un autor, que no todos lo consiguen, un autor, en tu caso, una autora, es capaz de crear un universo tan complejo. Y eso a mí me impresiona mucho. Ahora hablamos de ti en particular, porque siempre que leo tus libros de cuentos, es que siempre salgo sorprendida de cada historia. Digo, ¿en qué momento, en 10 páginas, ha creado este universo, este mundo, estos personajes tan complejos, que ahora iremos un poco desgranando, pero siempre me quedo con esa impresión? Yo me preguntaba, te lo digo honestamente, aquí en confianza, que nadie nos escucha, ¿no? Exacto. Te lo digo en confianza. Yo me pregunto, Gemma hace tantas cosas, ¿en qué momento logra esta profundidad en esta historia? Quiero decir, parece que has estado largo tiempo con cada uno de los relatos, que supongo que lo has pasado, pero es que cuando lo palpas impresiona bastante, Gemma. ¿Cómo consigues concentrarte tanto en una historia y después saltar a otra para poder hacer pues un libro de relatos que además tiene al final un hilo conductor? No sé si cuando tú estás escribiendo, que será la pregunta especialmente, cuando tú estás escribiendo, ¿ya lo concibes como un libro con un hilo conductor? O al final te das cuenta que empiezas a escribir y tienes algunas ideas que te van obsesionando y las vas desarrollando, y eso le da cierta congruencia a los relatos que hacen al final un libro de relatos. A ver, mira, lo de la concentración en una historia, hay algo que sí que me cuesta muchísimo, que sería escribir 2 relatos a la vez. Es como la canción, ¿no? ¿Cómo puedes amar a 2 mujeres a la vez y no estar loco? O amar a 2 hombres a la vez y no Claro, estar claro. loca, Sí. o loco. Pues a mí me ocurre lo mismo. No, con relato. Otra cosa muy distinta es, ahora tengo que he descubierto también una gran pasión que a ti también, tú sé que la tienes, que es la investigación. Y en mi caso completamente amateur, lamentablemente, pero me gusta muchísimo investigar un tema y sacar, ¿no? Y extraer hilos y conclusiones. Y entonces eso quizás sí que puede andar de forma paralela. Pero para mí un relato me debo a él de manera única. Vale. Y entonces el relato tú lo puedes escribir, sí, cierto, yo no, porque soy muy lenta, ¿eh? Pero puedes escribirlo en una tarde y ojo, y que cada escritor y cada escritora tiene una manera Sí, sí. distinta, de proceder, porque a lo mejor hay gente que sí que le funciona y aleluya, ¿no? Es ponerme a escribir en una tarde y punto. Y a lo mejor te funciona una vez y al siguiente relato lo tienes que hacer de manera distinta y estás 4 meses, ¿no? Pero a mí, en mi caso, el relato es como que se cuece a fuego lento. Y de repente un día es como una iluminación, tienes una idea que te parece que quieres escribir y entonces yo me las voy apuntando en una libreta o donde sea, que estoy convencida de que se me han escapado muchísimas ideas por no haberlas escrito. Y entonces hay en un momento dado en el que, por ciertas señales que tienes, porque has leído algo que te lo recuerda, o porque has visto una película, o porque de repente se te ha ocurrido otra idea que te complementaba aquello que ya habías escrito, dices, vale, ahora es el momento de recuperar este concepto que tenía aquí. Y yo, en mi caso, me voy a dedicar a esto, a esta historia en concreto. Entonces, empiezo y tengo el principio y pienso la voz, cómo lo quiero contar, de qué manera, sobre todo también a dónde quiero llegar, porque no me preocupa tanto, o sea, yo no necesito hacer una estructura clara de un relato, pero sí muchas veces hacia dónde quiero llegar, porque eso me va a marcar mucho la manera de contarlo. Y entonces, Perdona, en ese sentido, ¿quieres decir que ya tienes más o menos trazado el final? ¿A dónde vas a llegar?
Generalmente sí. Vale, Generalmente a mí me gusta saber hacia dónde voy con la escritura. No me preocupa tanto el camino, pero sí que me preocupa el destino, ¿no? De un cuento, porque creo que al tenerte que acoplar a un espacio más reducido, con una historia más breve, saber a dónde tienes que llegar ayuda muchísimo para estructurar mejor la historia, que es de una manera inconsciente, porque no significa que hagas esas partes, pero saber a dónde llegas, quizá inconscientemente ya te está ayudando, ¿no? A colocar esas señales a lo largo del vale. cuento que tú quieres y a que todo tenga mucha más coherencia. Ujú. Entonces, una vez que lo tengo y que me pongo, yo convivo con ese relato y estoy leyendo otras historias porque es eso, porque nunca podemos dejar de leer. Lamentablemente a veces no las historias que me gustaría para completar la historia que estoy escribiendo, porque a Mm, veces tengo obligaciones y tengo que leer otras cosas que no se parecen en nada, pero que es muy curioso porque yo acabo llevando a mi camino. Y por eso te he dicho que la escritura para mí es orgánica, ya, porque a lo mejor estoy leyendo algo que no tiene nada que ver, pero me doy cuenta de que algo me llama para colocar una escena en el relato que yo estoy escribiendo en ese momento. Y a lo mejor el nombre de un personaje me gusta y lo coloco en mi relato. Y a lo mejor una idea digo, ostras, aquí hay una serie de sinestesias, pues voy a intentar hacer sinestesias también en mi relato, a ver qué tal suenan, a ver qué tal se me dan, a ver. Entonces, aunque no tengan absolutamente nada que ver, aunque tú estés leyendo en ese momento un ensayo y que sobre, yo qué sé, sobre el gótico, y resulta que estás escribiendo una historia del mundo de las hadas, ujú, pero a lo mejor de ese ensayo, alguna de las anécdotas que lees acaban filtrándose en el cuento que estoy ujú, escribiendo. Pero ya te digo, a mí al menos en mi caso, todo se entrelaza. Y yo ujú. me levanto con esa historia, o sea, paseo con esa historia, leo con esa historia también en la Ya. cabeza y me voy a dormir con esa historia. Y es uno de mis momentos favoritos. O sea, el momento en el que me meto en la cama y digo, bueno, si se me ocurre alguna gran idea, me cambiaré el anillo de mano, a ver si me acuerdo mañana por la mañana Ah, para sí. completar. Lo hago, lo hago. Estoy durmiendo, o sea, estoy ya en la cama metida y me tranquiliza y me calma pensar en la historia que estoy Ajá. escribiendo. Ay, qué Y curioso. es como, creo que hay una frase, ¿no? No sé si era de Salvador Espriu, es que a lo mejor ahora estoy aquí, que es cuando dormo que hi veig clar, es cuando duermo que veo Sí que la he claro. escuchado, sí, sí, sí. Que no sé, luego, o de folk, Citor, es que no lo sé, luego lo buscamos, creo que era Salvador Espriu. Pero Pero curioso. es cuando dormo que hi veig clar, pues a mí me ocurre, ¿no? Que entonces estoy en la cama y ese momento me tranquiliza una barbaridad y me ayuda a calmarme, porque ya te digo, es que yo disfruto contando historias. Entonces me ayuda a calmarme y me ayuda a dormir. Y a lo mejor en ese momento es verdad que veo claras ciertas cosas de la historia y digo, bueno, mañana me acordaré. Y me cambio un anillo, porque yo los anillos grandes sí que me los quito, pero los pequeños no. Me lo cambio de dedo y digo, mañana, al día siguiente me levanto y digo, espérate, me he cambiado un anillo de dedo. Esto significa que había algo para la historia que quería contar. ¿Qué tal? Qué interesante el proceso creativo de cada escritor, es que me parece fascinante. Otro tema que quería conversar contigo, mira, valga la redundancia, son justamente los temas que son, digamos, recurrentes o están muy presentes en tus historias, que yo sé que para ti son como temas, son como fetiches, ¿no? Como es el Ujú, tema de las casas, ujú, el tema de las cosas como insólitas, inquietantes, ¿no? Las niñas monstruo, estas, ¿no? El dejar de idealizar la infancia. O sea, hay unos ciertos temas, ¿no? Que de manera recurrente aparecen en tus textos. ujú. Podríamos empezar, aunque sea rápidamente, por tu libro Blancogramas, en el que aparecen el color blanco como, digamos, como un hilo conductor, pero en el que tratas, pues, un montón de temas. ¿Tú fuiste consciente que en este libro, en cada relato iba apareciendo el color blanco o fue al final ya cuando tenías más o menos avanzados los textos porque estabas más centrada en los temas que en el color, digamos? Como un A hilo ver, conductor, ¿eh? sí, en blancogramas yo diría que la
de las primeras historias que escribo para Blancogramas es La dama de los guantes blancos, en Ajá. la que aparecía el color blanco. Y luego hay una historia que es Cucarachas blancas, que la escribo también por la paradoja de esa cucaracha. Ay, míralo, ahí está Ahí lo Blancogramas. tenemos, sí. Esas cucarachas negras generalmente, ¿no? Y qué ocurriría con una cucaracha blanca. Y el relato en sí es uno de mis relatos favoritos del libro, es muy extraño, pero me lo pasé muy bien escribiéndolo, además haciéndose homenaje surrealista y rarísimo a Mary Poppins a través del cuento, de un cuento posapocalíptico con una Mary Poppins que es casi divina para los personajes que habitan ese cuento. Y entonces tenía esos dos relatos. Leí por esa época, entonces creo que cayó en mis manos Mandíbula. Me di Mm. cuenta de Mónica Ojeda, De que Ojeda, ajá. a mí es la obra de Ojeda que más me gusta hasta el momento. Me pareció sublime y me di cuenta de que tenía esos cuentos, valga la redundancia, con el color blanco y que me gustaría seguir explorando ese Ah, camino con otras historias. Entonces, tenía también otras historias relacionadas con la pureza, con lo que tú has dicho, con las niñas monstruo, ¿no? Que es como el primero de los relatos, Plumas sucias. Y pensé, estos relatos también tienen mucha blancura a través de la infancia, que el color blanco también es un color que asociamos a los ujú, niños, ¿no? ujú, El negro, generalmente no vemos a los niños vestidos de negro, pero sí de blanco, es la ujú. pureza. Y entonces me di cuenta de que para todo lo que quería explotar, ese cromatismo de las historias me funcionaba muy bien y decidí seguir utilizándolo para algunas de las ideas que tenían que estar dentro de esa antología que yo más o menos ya me había marcado en mi cabeza, desviándola un poco más al color blanco. Y luego lo que hemos dicho muchas veces tú y yo también, ¿no? Las prodigiosas casualidades de la vida, las serendipias, que cada vez es una palabra excesivamente utilizada, pero que a mí me continúa gustando. Y es verdad, de repente me invitaron a una antología que al final no salió, pero a mí me fue mejor que no saliera porque cogí mis dos Ah, cuentos vale. y me los quedé y me percaté que las historias que quería contar también estaban relacionadas con el color blanco, porque era de una niña, Piedad, una niña murciana que asesina a sus hermanos y que yo decidí equiparar a Blancanieves, ¿no? Porque era como esa Blancanieves rodeada de enanitos, era esa Ujú. niña rodeada de hermanitos pequeños, ¿no? Y es una historia Blancapiedad, ¿no? buenísima sí, de la crónica negra española. Y pensé, ostras, es que aquí aparece el blanco. Y luego decidí llevarla también a Nueva Orleans y hablar de otra asesina también a través de un cuento que se titula en el libro también el Caimán Blanco. Y ahí es que todo encajaba porque tenía esos dos relatos que no se iban a publicar y dije, es que me van perfectos para esta antología. Y así se fue conformando todo. Y luego vino El Limbo y Ana Martínez Castillo, que es gran escritora también, que también tiene muchísima blancura en Sí, uno de sus, de sí. sus libros. Blancura a punto, o sea, siempre a punto de pervertirse, ¿eh? Ujú. Pero tiene ese conejo blanco de ofrendas y que yo la había conocido a través del libro de Reliquias, también publicado en Eolas. Y bueno, ella estaba en ese momento con un proyecto de una editorial, me preguntó, porque había leído Casa Volada, si tenía algo yo entre manos y porque yo le había preguntado a ella si quería participar en otra antología, nos conocimos a través de eso, nos leímos, nos fascinamos la una a la otra y me dijo, pues si tienes algo y nos encaja, nos gustaría leerlo. Y fue así. Le envié lo que era la semilla de lo que iba a ser Blancogramas, porque no tenía todavía todos los relatos, le encantó la idea
y acabó publicándose ya compactado como ese libro que has enseñado ahí. Tu siguiente libro, Brujas Blancas, Hadas Negras, que ya sabes que es un libro que a mí particularmente me gustó mucho por los relatos, principalmente, pero también por una serie de coincidencias que sería bonito comentarlo, eh, porque también sigues un poco, mira, curioso, porque seguías un poco con el blanco, pero ahora introduces también el negro para hacer ese contraste y haces justamente pues ese juego en que las hadas, así como las tenemos pensadas, no necesariamente son buenas y las brujas no necesariamente son malas. Tenía un profesor de historia que siempre decía que la industria del cine es el peor enemigo de la historia. Y entonces, creo que tú has dicho en algunas ocasiones que justamente las hadas están bastante pervertidas por el tema Disney, ¿no? Eh, Sí. entonces, que se pierden otras tradiciones porque son personajes que vienen históricamente de relatos antiguos, ¿no? De relatos celtas, de relatos medievales, etcétera, que fueron luego recopilados, que ahora hablaremos al final de esa recopilación y de las Cuntés, que también has hecho un trabajo, porque hay una serie de recopilaciones en el siglo XVIII, en el XIX, que son las que nos llegan, pero es que anterior a eso la tradición oral ya fue recogiendo toda esa tradición popular. Y entonces las hadas y las brujas en ese sentido, ni unas eran especialmente buenas o malas. Y tú juegas mucho con esto en tu libro de Brujas Blancas, Hadas Negras, ¿no? Sí. Ya empiezas a hablar de esto porque en los siguientes libros también de alguna manera tocas el tema, Sí. especialmente. En Brujas Blancas, Hadas Negras yo quería hacer un homenaje a los cuentos de hadas también, ¿no? Y al dos de los arquetipos, o porque, por ejemplo, las brujas a mí me cuesta decir que son un personaje, porque como siempre cuando hablamos de Brujas Vale. Blancas, Hadas Negras, pienso al final, brujas existen, a ver, las haylas, o hay mujeres que se consideran brujas hoy en día y que a lo mejor para su mala suerte se consideraron brujas también en el Ya. pasado. Entonces, quizá es el arquetipo más complicado desde mi punto de vista, porque es el que realmente sí que se ha demostrado que existe, al menos. Hay mujeres que se han autodenominado. Bueno, también Sí, sí. hay personas que se han autodenominado vampiros, pero claro, yo todavía eso no me lo acabo de creer, ¿no? Entonces, con el tema de las brujas, a mí siempre me han llamado muchísimo la atención. Quizá una de los aspectos que a medida que me he hecho mayor, esto siempre lo repito en todas las entrevistas que hago, lo bueno que tiene es que te conoces más y sabes más y mejor lo que te gusta y lo que tú, o deberías saberlo. A lo mejor resulta que al revés, cada vez lo sé menos, pero bueno. Pero sí que es verdad que soy consciente de lo que me gusta la ambigüedad en las historias, porque además es el lugar en el que, desde mi punto de vista, es donde se cuela lo inquietante, ¿no? En lo que no sé definir si es bueno o es malo, porque además también huyo generalmente, o sea, esto es contradictorio, pero es verdad, creo que en la ambigüedad está lo inquietante, porque tendemos siempre a intentar etiquetar, pero a la vez a mí me molestan mucho los maniqueísmos, ¿no? Me molestan mucho los absolutismos de decir esto es bueno y esto es malo, porque Claro. creo que en función del punto de vista que ofreces de una historia, lo cambia todo. Bueno, y hoy en día están los retellings famosos de un montón de personajes villanos que de repente se transforman en María Teresa de Calcuta porque Ya. resulta que estamos conociendo su pasado, que de eso a veces tampoco soy muy partidaria, pero bueno. Porque creo que la maldad también tiene que existir y no pasa absolutamente nada. Pero en Brujas Blancas, Hadas Negras, yo ya te digo, estaba fascinadísima por las brujas, quería defender esa figura y decir que además es esa sensación de que nunca, o sea, ¿por qué tienen que ser siempre las malas del cuento? ¿Por qué tienen que ser las más odiadas? Porque que hoy en día a nivel político se las utiliza también de otra forma y son casi heroínas, pero eran siempre como contrapuestas, al menos en las películas de Disney con las que yo me crié, a las hadas, que las películas Disney nos ofrecían la figura del hada como algo maternal, ¿no? Ya. Como el hada protectora, el hada madrina,
Y cuando tú te pones a leer folclore tradicional y te pones a leer las historias celtas y te pones a leer algunos de los cuentos del 19, te percatas de lo ambiguas que son las hadas y que además, es lo que yo digo, creo, en el prólogo, que a mí me da mucho más miedo o me produce más respeto algo que no es ni divino ni humano y no sé lo que es donde encajarían las hadas y todo lo feérico, a las brujas que de una manera u otra, aunque hagan un pacto con el diablo o sea lo que sea, son humanas y por lo tanto se Ya, guían por sentimientos que tú y yo conocemos. claro, claro. Las hadas no. Entonces, quería hacer un libro en ese sentido y marcar la diferencia entre unas y otras, aunque al final ni unas eran tan buenas ni las otras son tan malas, pero no necesariamente ni unas ni otras tienen que ser excesivamente buenas Ujú. en los cuentos de brujas blancas, hadas negras. Y siempre con esa pátina, de cuento maravilloso, de cuento de encantamiento y bebiéndole mucho, muchísimo a Taboada. A Carlos Enrique Taboada, el cineasta mexicano, por el cual tú y yo sentimos una fascinación, porque marcaron nuestra infancia esas películas inquietantes, y yo creo que Exacto. nos marcaron una mirada y una manera de ver las historias. El que no lo conozca, por favor, que vaya a buscar algunas referencias, porque de verdad no sé, sus películas son muy, muy particulares. Sí, Es de su manera de narrar, ¿no? Como sí. desde como un terror, pero como de suspense, de una angustia a través del no diálogo incluso, ¿no? De los silencios, de los movimientos muy leves, en fin, es fascinante su manera de narrar y me llamó mucho la atención que tú tenías justamente esta referencia que la encontré cuando leí tu libro y que nos dimos Sí, cuenta que teníamos esta fascinación ambas. que yo no recuerdo la primera vez que vi la película que a mí me fascina, me gustan todas, me gusta el libro de piedra, me gusta, que nunca me acuerdo de los 4 títulos creo que tiene de terror. Hasta el viento tiene miedo, más negro que la noche, el Eso, libro de el libro piedra de piedra y y la que a mí me fascina por encima de todas, aunque todas me gustan, porque creo que además es como una maravilla, como recorre los arquetipos del terror en cada una de sus historias. Brujería, casas encantadas, fantasmas. Pero a mí en especial me gusta Veneno para las hadas, por esa ambigüedad ujú, que marca y porque en el fondo podríamos decir que es fantástico por la ambigüedad, pero tú luego te das cuenta que el peor de los monstruos somos nosotros mismos claro, y es la imaginación desbordada en esa sí, sí. película. Y es una maravilla las dos niñas, cómo vemos el mundo de los adultos a través de las niñas, con ese, que creo que tiene un nombre, ese tipo de rodaje, ahora no lo recuerdo, y Sí, ves a los adultos, claro, los ves de cintura para abajo, sí, sí, está porque grabada con la mirada de las la niñas. mirada de las niñas, exacto, Mm, que son las protagonistas de la historia. sí, Y sí. esa historia me fascinó porque de alguna manera, ojalá en algunas de mis historias, mi intención sería poder proporcionar al lector la sensación que yo tengo cuando veo Veneno para las hadas. Esa sensación de inquietud, pero a la vez de fascinación, de no poder dejar de mirar la pantalla y con esa pequeña sorpresa final y la lectura que me llevo, ¿no? De esa imaginación desbordada como puede ser el peor de los monstruos. Ujú. Y mira, hablando también de las hadas, por seguir al hilo, recientemente has publicado Las otras hadas, Ujú. que es parte de tu trabajo de investigación, como lo mencionabas hace un momento, en la que tú quieres hacer una recuperación de esta imagen de las hadas y de las cuntés, ¿no? De las cuntés, Sí, que son de las las conté. cuentacuentos, digamos. Sí, exacto. En qué momento empezaste a recopilar? Porque información seguramente que tienes, pero dijiste, bueno, me voy a poner a escribir esto porque lo quiero también comunicar. Pues esto viene también de esos libros que yo tenía cuando era pequeña y que llenaba la cama de libros. Uno de ellos era Cuentos de hadas con gatos, me parece que se titulaba, o también lo tengo por aquí, que lo puedo enseñar. Luego sacaré la libretita Sí, y sí. sacaré este cuento para enseñároslo. Y era un libro maravillosamente ilustrado por una ilustradora que se llama Adrienne Segur,
Y entonces eran cuentos de hadas, como su título más o menos indica, si era pero más o menos parecido. Ah, no, era creo El gato Jeremías y otras historias con gatos, me parece. Y eran historias de hadas con gatos. Y porque también ya me gustaban los gatos de pequeña. Y entonces era uno de mis libros favoritos y uno de mis cuentos favoritos se titulaba La gata blanca. Y un día leyendo en internet un artículo, pillé el nombre de las conteus, pero tampoco no fui más allá. Y recuerdo que en una librería encontré un libro que este sí que lo tengo aquí, que era El cuarto de las hadas, de Madame d'Aulnoy, de Siruela, y ojeándolo me di cuenta de que dentro estaba La gata blanca, el cuento que a mí de pequeña tanto me había fascinado y que yo ya había perdido en esa edición antigua, ilustrada. Pero resulta que en esa edición el cuento estaba como anónimo. Y yo no sabía que esta mujer existía. Y me pongo a buscar, lo ligo con el artículo que había leído de las conteus y me doy cuenta de que estas mujeres, finales del 17, principios del 18, escriben las 3/4 partes de la producción de cuentos de hadas, utilizan realmente otra cosa que yo siempre me había preguntado por mi fascinación por las brujas y las hadas. Yo no me cansaba de repetir, es que no sé por qué le llamamos cuentos de hadas, es que a mí me gusta más cuentos de encantamiento o cuentos maravillosos, porque en muchos de los cuentos que conozco no aparecen las hadas, hay más brujas que hadas. Sí, sí. Y me doy cuenta de que existen estas mujeres que ya te digo, producen las 3/4 partes de la producción de cuentos de hadas en ese momento en Francia, un momento de auge del cuento de hadas, del que apenas nos ha llegado solo los de Charles Perrault, y hay decenas y decenas y decenas de cuentos de hadas de estas mujeres que se publican y tienen más éxito incluso en ocasiones que Charles Perrault, en el caso de Madame d'Aulnoy, por ejemplo, y yo creo que también Madame de Villeneuve u otras de las autoras de las conteus. Y resulta que empiezo a indagar, me doy cuenta de que existen estas historias, de que son mujeres que utilizan la figura del hada en cada una de sus historias, de que le llamamos cuento de hadas a este tipo de historias gracias a ellas, porque Madame d'Aulnoy utiliza el término por primera vez, metiendo una pequeña historia en una novela, y a partir de aquí, a partir de ese conte de fe, de ese cuento de hadas que ella introduce, muchas de sus contemporáneas utilizan también esa idea para reivindicar los derechos femeninos, para reivindicar la idea de que muchas de ellas eran obligadas a casarse muy jóvenes, con 16 años, con hombres de 50, de 60, y reivindican a través de la maravilla, a través de lo fantástico, que por eso me gusta también el fantástico, porque es una máscara para hablar de lo que nos gusta. Claro, Perdona, o de lo que nos no, de lo que nos interesa, nos inquieta, bueno, de un montón de cosas. De un montón de cosas, ¿no? Y utilizan la máscara del fantástico, de lo maravilloso, para colar mejor, como una medicina que te la tomas en un terrón de azúcar, ¿sabes? Sí, sí. Pues te lo dan a través de lo maravilloso, pero en el fondo te están hablando de las injusticias que ellas creían vivir como mujeres en su tiempo. Esto me parece a mí fascinante, justamente. Y entonces aluciné y empecé a buscar, gracias a un gran amigo, a Jaime Gabaldá, que me dio la vía para un libro recopilatorio que es con 41 volúmenes, tiene Le Conte de Fe, que se publica, me parece que es en 1780, o sea, imagínate, poco antes de la Revolución Francesa, con muchísimas historias, o sea, cada volumen recoge alguna cuentos de hadas, pero también otros autores de la época, etcétera, recopilan los cuentos de hadas que se habían escrito finales del 18, finales del 17, principios del 18, sobre todo durante el siglo XVIII, recopilan estos cuentos en los 41 volúmenes y tengo acceso a un PDF en el que me doy cuenta de que están muchas de estas autoras y a partir de ahí iniciamos el proceso de decir, bueno, ya con esto, como no me puedo ir a la Biblioteca Nacional Francesa, pues con el PDF vamos a ver qué podemos hacer. Contacto con Apache, le explico la idea, que es voy a intentar recuperar 7 cuentos, porque el 7 es un número mágico de los cuentos de hadas, y voy a intentar que los traduzca. Sí, es por eso, 7 cuentos, 7 conteus. Porque hay más conteus y hay muchos. No, claro, un montón, pero yo decía, ¿por qué esos 7?
Vale, Sí, vale. 7 porque me gusta siempre el número 7. De Ah, hecho, diría que Brujas Blancas Hadas Negras también son 7 y 7. Y es porque el ya. 7 es como Sí, un sí, número es verdad, mágico. es verdad. Entonces me gusta, ¿no? El 3, el 7 y los múltiples, el 21. Entonces decido que sean 7. Apache sigue adelante porque le doy desde aquí las gracias a José Luis en muchas de estas locuras. Siempre me apoya. Contactamos con una traductora, con Blandine Boffé, para que pueda hacer las traducciones a través de una manera muy anárquica, pobre, porque claro, era bajarle los PDFs de ese francés antiguo, ella a través de ese francés antiguo y los PDFs Qué los trabajo. traduce. Es un trabajo minucioso y le agradezco desde aquí a Blandín también. Y conseguimos embarcar en el proyecto a Marta Ponce Para para, la ilustración, para las ilustraciones. Que por cierto, en que Brujas la Blancas y pongo las aquí. Negras estaba la ilustración de Judith García Talavera, que también es otra Sí, es verdad, es artista verdad. Sí, maravilla, ¿eh? sí, Y que están ilustrados. vale la pena también, aparte de por los relatos, por las ilustraciones, porque estos libros Exacto. además son ilustrados, Sí, que lo sí, sepan. muchos de ellos son ilustrados. Me gusta la Sí, comunicación. sí, Al final yo soy visual, estudié comunicación audiovisual. claro. Y contar historias, lo que decíamos al principio, lo puedes hacer a través de la imagen. Yo, lamentablemente, a través de la ilustración no he conseguido hacerlo, pero lo hago a través de palabras, pero me gusta acompañarme en el proceso de estas artistazas y dar vida de otra manera también a mis cuentos, si a ellas les apetece y les gusta. Y con Marta, pues eso, se embarcó en Las otras hadas y el proceso fue una maravilla. Lo disfruté muchísimo, viendo tesis doctorales, leyendo, tesis, más que viendo, leyendo Maravilla, tesis maravilla. doctorales que encontré que hablaban, porque hay muy poca información sobre estas Sí. mujeres. Sí, Y me yo creo parece que el trabajo, lo valioso del trabajo que has hecho es poner sobre la mesa el tema y hacer toda esa recopilación que has hecho de la información y mostrarnos como un poco el camino, que yo creo que tú lo seguirás porque ya te veo que estás fascinada y gente como yo que también nos encanta. Tienes un público cautivo que seguiremos ahí releyendo. Luego nos quedará un poco en el tintero hablar a detalle de tu último libro de relatos, porque el otro era pues más bien esta recopilación que haces de las Cuntet. Y tu libro que tiene este título tan inquietante, que tiene esta portada tan bonita además, publicado por Eolas, que es lo que se esconde al final de la escalera. Te voy a confesar una cosa. De momento no lo he leído, Gemma, Ay, tengo ganas que lo leas. pero te voy a decir por qué. El libro tiene yo creo que vida propia. Se me ha perdido 3 veces. ¿Qué dices? Yo, aquello que dices, lo dejé encima, lo tengo aquí, Ah, dejo encima de la mesa, después no sé qué he hecho, debo ser yo, no le vamos a adjudicar nada a nadie, pero el libro no lo encuentro. Y he removido cosas y no lo encuentro. Y digo, bueno, ya saldrá. En el momento menos esperado sale y me vuelve a pasar 3 veces, me ha pasado. yo creo En- que como los mm, números mágicos, las sí, 3 veces ya está. Yo no creo ya que te vuelva está. a Yo pasar. creo que ya está. Entonces ahora sí, pero es que es curioso que me ha pasado especialmente con este. Y yo he pensado, vale, pues vamos a dejar que fluya. Y si el libro me dice cuándo es el momento para leerlo, que a veces uno guarda determinados libros para determinados momentos emocionales, ¿no? A veces no estás muy a tono para leer según qué cosas, pero es que con este el mismo libro ha decidido cuándo lo voy a leer y yo creo que ya ha llegado el momento porque ahora ha aparecido. Entonces, así como los otros, sí que los leo, los había leído y los conozco y tenía bastante para comentar, pero en este caso yo creo que es una señal de que vamos a volver a reunirnos y a conversar especialmente sobre este libro, que yo creo que tiene varias cosas. Nada más decir que en el epígrafe vuelve a aparecer Carlos Enrique Taboada, Sí. entonces tendremos que hacer algo especial que tú y yo hemos querido varias veces hacer, algo o relacionado con Carlos Enrique Taboada y esa cinematografía que tanto nos interesa y volver a encontrarnos para hablar de lo que se esconde al final de la escalera. Entonces, bueno, se queda la promesa de reencontrarnos Perfecto. para conversar sobre este libro. Espero que nos acompañen en la próxima vez. Ujú. Si te parece, Gemma, mientras mostramos la ruleta, que ahora nos iremos a nuestra sección de la ruleta, Así y que tú tengo tienes muchas los, ganas. los 30 segunditos por si quieres Perfecto, tomarla. ¿Vale? perfecto. Ponemos Voy. entonces la ruleta y mientras Gemma Solsona nos localiza lo que nos quiere mostrar.
Aquí tenemos nuestra ruleta de espacios comunes y vamos a pedirle a nuestra invitada que elija a qué lugar quiere que vayamos a recoger sus preguntas. ¿A una cafetería? ¿A la panadería? ¿Tal vez a la tienda de antigüedades? ¿Al restaurante? ¿O a una frutería? ¿Tal vez al supermercado? ¿O a la peluquería? ¿Dónde quiere que recojamos sus preguntas? Gemma, hemos vuelto. Si Uy, has localizado ya he lo que nos localizado las querías dos mostrar. cosas. ¡Ah, qué bien! Mira. Me falta el de Matute, que no sé ahora mismo, porque no me ha dado Bueno, tiempo a los tres, pero bueno, este es el que os decía, de El gato el gato. Jeremías, Qué y estas son lindo. las ilustraciones maravillosas también de Sí, Adrián Segur. Y otras historias de gatos se titula. Era de la editorial Timum Más, que ya esto no, ya no no existe. existe. Y este libro yo lo perdí. Bueno, no lo perdí. De pequeña lo utilicé tanto que quedó hecho polvo y mi madre lo tiró a la basura. Y Jaime Gabaldá también me lo consiguió de nuevo. Así que aquí lo tengo y de alguna manera le debo las otras hadas a este libro, yo creo. Ujú. Qué Y esto lindo. es ay, La esta es la la libreta libreta, de la niña Gemma Solsona, ¿no? exacto, esta es la libreta de la niña Gemma Solsona y esta es A a ver ver si si lo podemos. podemos, esta es Los. la tipografía y Es la que se ve la caligrafía. inclinación de la caligrafía de tu abuela, súper bonita. Sí, sí, es una maravilla de caligrafía preciosa y tengo aquí pues eso, algún dibujo mío de pequeña, que no sé si se verá. Ay, gíralo un poquito. Ahí está, ahora lo veo. Sí, 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 Ahí sí. está Sí. alguno de mis dibujos de cuando era pequeña para ilustrar Pues el cuento. tienen ánima, ¿eh? Gemma. Sí, El muñequito tiene ahí su personalidad. sí, 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 Tiene no, sí, de actitud, tiene pequeña, actitud, tiene actitud. no, no, de pequeña no dibujaba nada mal, ¿Ves? dibujaba sobre todo eso, En ti aplicó lo que muñecos. dijo Leonora Carrington, dejaste de hacerlo. Exacto. Básicamente dejaste de hacerlo. Gemma, ¿a qué lugar quieres que vayamos a buscar tus preguntas? ¿El Ujú. supermercado, la cafetería, la peluquería, la frutería, la casa de antigüedades? Mira, en otro momento te hubiera dicho la cafetería porque tú sabes lo que me encantan las cafeterías y los pasteles. Pero en este momento en el que estoy también como muy fetichista con los objetos bonitos, maravillosos y los gabinetes de curiosidades, me voy a la tienda de antigüedades. Perfecto. Pues mira, aquí tenemos Es una maravilla, me la tienda de encanta. antigüedades para Gemma, donde tendremos sus preguntas, que como ya saben vienen cerradas, forman parte de una larga lista de preguntas que en colaboración con las personas que les damos las gracias al final del programa, que nos enviaron y nos hicieron favor de ayudarnos a construir estas preguntas, porque cada una de las casitas pues tiene distintas preguntas. Son 4 preguntas rápidas. Ujú, Y lo primero, ahora sí que lo primero que se te venga por la cabeza, perfecto. Ujú. dice, ¿cuál es tu mayor ilusión literaria? Sin ponerte ningún tipo de límite, si puedes soñar a lo grande, mira por dónde el tema de los sueños que los has mencionado, ¿cuál sería el éxito para ti? Pues publicar un libro que me sobreviviese. ¿Qué ves? La ficción es una manera de componer este mundo, de sentir un poco de alivio personal ante la oscura que puede ser la realidad. ¿Esto es así para ti? O sea, la ficción. La ah, ficción, que es una ujú, manera de componer el mundo. Te escuchaba hoy en una entrevista ujú, que te hicieron recientemente en una televisión local, yo creo que ujú, ayer o hace un par de días, ujú. y justamente tú decías que te gustaba pues lo insólito, porque era una manera, ¿no? De abordar los miedos o de hacerles frente o de construir o reconstruir, yo creo que ese mundo. Y me parece que la pregunta esta está un poco vinculada a eso, ¿no? Sí, yo creo que me sirve para exorcizar Esto, alguno exorcizar, de mis decías. miedos. Ajá. Sí, me sirve para exorcizar miedos como catarsis también y como refugio, porque es que la escritura puede ser todo eso y a la vez. Ujú.
en ocasiones. Catarsis, refugio, qué bien. ¿Concibes tu vida sin escribir? Ya De no lo momento contestaste no. desde el principio. Es que son como clavadas para ti, porque las respuestas las has ido contestando por el camino. ¿Te ha pasado que al escribir, de repente, te frenas por pudor, ya que sientes que te estás desnudando demasiado? Si estás contando secretos o temores o cosas que te dejarán un poco a la intemperie. No, porque escribo desde, o sea, yo estoy convencida de que dejo ir también, temas míos, personales, porque en el momento en el que hablas de tus obsesiones, también estás dejando ir ahí algo, algún trauma, alguna cosa. Pero escribo desde la imaginación siempre y desde el prodigio, que últimamente como voy también hacia el prodigio y la maravilla, yo para justificarme también, y porque creo que es así, pienso que el prodigio también tiene mucho de inquietante y todo depende de la mirada que tú tengas ante lo Ujú, extraño y lo maravilloso, ¿no? Esa mirada puede ser de asustarte ante lo que es distinto o puede ser de fascinarte y maravillarte. Pero escribo desde ese punto, creo, siempre. ujú. Entonces, yo diría que no, ya te digo, lo disfruto y sea desde la maravilla o sea desde lo inquietante. Ya. Para enviarte tus preguntas, las pondremos, ya sabes, en una cajita que hemos hecho con mucho cariño. Y te quiero preguntar qué cajita eliges. A ver, vamos a ver, por aquí la tenemos. ¡Wow! ¡Qué maravilla, Alma! No le hace mucha justicia, pero tienen un verde intenso, porque sé que te gusta Pues especialmente el verde. Creo que aquí exacto. en este se ve mejor, creo que el verde, mira. Yo la verde, verde, verde intenso. Entonces, pero mira, la verde y roja. La verde y roja, vale. Sí, porque el rojo también es muy de cuento. El verde de los bosques de los cuentos de hadas y el verde de la caperuza. Exacto, está. Y además flores, que ahora estoy también muy rudureda. Pues mira por dónde. Tiene mucha flor y tiene mucha cosa. Y Sí, aquí te le sí. vamos a enviar tus preguntas junto con otras cosas que ya verás. Unas Ah, sorpresas que son exclusivamente para ti. De momento, con este obsequio que hemos hecho con mucho cariño, te queremos dar las gracias, Gemma, por acompañarnos en estos espacios habitados, por compartirnos tantas cosas sobre la construcción de tus historias, de las historias, sobre tu mirada de esas historias y cómo las habitas. Así que muchísimas gracias. Queda la promesa de volvernos a reencontrar aquí para seguro. conversar en una segunda parte, especialmente sobre este libro y los que vengan, porque siempre vienen cosas nuevas y sobre todas las cosas que estás haciendo. Entonces, nada, darte las gracias por habernos acompañado. Decirles que con esta sesión cerramos el primer ciclo de estas escritoras que, como saben, hemos descubierto a través de su literatura cómo ellas analizan su entorno, cómo habitan sus espacios personales y cómo construyen con su manera particular sus historias. Muchas gracias, Gemma. Gracias a las invitadas que también nos acompañaron y gracias a todas las Gracias. personas que formaron parte de este instante. Muchas Gracias gracias. a ti por tejer estos espacios, ¿no? Que yo creo que espacio es muy también de nosotras, ¿no? Y esos lugares que nos hacen felices son importantes, pero la palabra tejer también es importante, ¿no? Y muy femenino también. Y yo creo que tú eres especialista en tejer estos espacios de encuentro que nos hacen disfrutar de tan grandes momentos y por muchos más. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias, Gemma. Nos veremos pronto. Gracias a todos y hasta la próxima.